Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin, buenas tardes. A ver, aquí está Kevin, David. Pues vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer una pequeña síntesis para poder entender el pensamiento de Kant, que es el que vamos a analizar enseguida. No hay más participantes, ¿verdad? Falta Mario y Karina. Carla Estefanía en un momento sube a plataforma, profe. ¿Me escucha, Bueno, profe? Sí, le escucho. ¿Me escucha ok. también? Sí. Bueno, ya está Carla aquí. Nada más faltaría Mario. A ver, aquí está creo que ya es de Mario. 5NHPC. ¿De quién es este? Mario. Muy bien, Mario, ya están todos. David, Kevin, Mario y Carla. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a dar una pequeña síntesis de lo que es el racionalismo y el empirismo para poder entender el pensamiento de Immanuel Kant. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar por el racionalismo. El racionalismo lo vemos como una corriente filosófica que aparece en Francia en el siglo XVII. Esta corriente fue formulada por René Descartes, el cual se opone al empirismo. Ahora, el racionalismo ya como tal, bueno, pues lo asume Descartes, aunque el racionalismo pues ya viene desde la época de Aristóteles. Pero bueno, vamos a tomarlo como el padre del racionalismo, en el caso de Descartes. Entonces, el racionalismo, obviamente, es aquella corriente filosófica que pone su confianza plena en la razón. Esta en búsqueda de un nuevo método científico subjetivo, sí, de un nuevo método, perdón, científico. Pues la búsqueda de un nuevo método científico. En su caso, el empirismo es la corriente que sostiene que la experiencia es el origen del conocimiento. El límite del conocimiento es la experiencia. Por ende, todo conocimiento se limita a coincidencias. El problema que enfrenta la filosofía moderna es el del conocimiento y dentro de ella es preciso distinguir dos corrientes, racionalismo y empirismo. Y ya decíamos, el racionalismo se da en el continente europeo durante el siglo XVII, el cual para ellos la fuente del conocimiento es la razón. Su método de conocimiento seguirá un modelo deductivo, matemático, a partir de las ideas innatas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué es un método deductivo? ¿Mande? ¿Qué es un método deductivo? Método deductivo es para deducir algo. Obviamente, supongamos que vamos a deducir algún comportamiento, ¿no? O algo así.
se utilizan estándares y un método científico para llegar a ese conocimiento. Es correcto, es lo que generalmente hacemos en una deducción matemática. Para deducir el resultado de matemáticas, recurrimos a un proceso. Este proceso inductivo, es decir, va de menos a más. Una vez que encontramos el resultado, entonces ya pasamos a la deducción. Salimos de la inducción. La inducción es el proceso o el procedimiento para llegar a un resultado. Y el resultado viene siendo la deducción. Yo deduzco el resultado y una vez que lo obtengo, a través de todo el proceso para llegar a él. En cambio, el empirismo es una corriente filosófica que surge en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Para ellos, la fuente y los límites del conocimiento están en la experiencia. Niegan el innatismo, lo cual sostiene el racionalismo, las ideas innatas, es decir, cuando ya nacemos, dice el racionalismo, tenemos ciertas ideas de la realidad. El caso del empirismo niega estas ideas innatas. Ellos sostienen que todas las ideas son adquiridas y estas ideas se van adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces no tenemos ideas innatas. Por lo tanto, el empirismo va a seguir un método del conocimiento propio de las ciencias naturales. ¿Cuál es esto? Bueno, pues es la observación, la inducción, el análisis de hechos y el resultado. Cosa que el racionalismo no prevé todo este método como tal. ¿Alguna Pero duda? no, es que como lo mencionamos en una clase anterior, estas ambas materias de la filosofía se deben de complementar porque recordemos que el ser humano no deja de ser un cuerpo que está en movimiento y que puede estar sujeto a catástrofes de la naturaleza, como bien lo plantean que son coincidencias. Bueno, curiosamente, esto Descartes no lo contempla como tal. Él dice que en el ser humano ya vienen ideas innatas, que era lo que decíamos, como Hobbes llega a sostener que el ser humano nace como una tabla en blanco. Y esta tabla en blanco, bueno, pues va adquiriendo una serie de conocimientos que al paso del tiempo va grabando y esto es lo que lo lleva a un conocimiento. El caso del empirismo no, o sea, el empirismo, más que ideas innatas como tal, perdón, más bien el empirismo, él utiliza un método donde lo primero sería la observación, que partiría también de la inducción, el análisis de hechos para llegar a una conclusión. Pero por eso le digo que estas dos materias, pues en ese momento no se tenía ese pensamiento, pero son complementarias porque, digamos, si un científico empieza a hacer una deducción de un sapo y su anatomía, necesita también del empirismo porque pues tienes que tocar al sapo para poder saber cómo es la textura de su piel o qué tanta presión aguanta su cuerpo, ¿no? Y de cosas de esos métodos que son pues en tanto así de una manera empírica porque lo estás aprendiendo y lo estás deduciendo a través del conocimiento. Bueno, no del conocimiento, sino de uno de los sentidos de tu cuerpo que es el tacto, ¿no? Porque Bueno, para esto para esto no hay un método matemático como el racionalismo para poder saber cómo es la piel de un sapo o cómo es su textura o algo por el estilo, ¿no? Bueno, a este grado no llegaron ni Descartes, en este caso ni los empiristas ni los racionalistas, porque los empiristas son ingleses y los racionalistas son franceses. Tenemos a tres racionalistas, que es René Descartes, Spinoza y Leibniz. Estos son tres de los racionalistas que encabezaron esta corriente filosófica en Francia.
Por su parte tenemos a los empiristas, que es John Locke, Hume y Berkeley, que son de origen inglés. Ahora, quien va a encontrar propiamente, diríamos, el equilibrio entre estas dos corrientes va a ser un alemán llamado Immanuel Kant, que es el que vamos a comenzar a ver a partir de este momento. ¿Alguna duda? No. Entonces, vamos a contemplar el sistema kantiano, que es propiamente el que llega a un equilibrio. Oiga, profesora, ¿está poniendo alguna diapositiva? Sí. En el celular. ¿Quiere que se la proyecte? Sí, por favor. A ver, entonces vamos a compartir pantalla, si se puede por aquí. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, ¿alcanzan a ver? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar el racionalismo kantiano. Estamos hablando que es un alemán, una persona muy sistemática. Por lo que sabemos de él, Kant era un hombre tan sistemático que la gente ya no se guiaba por su reloj, sino se guiaba por el paso de este filósofo. Cuando cruzaba ciertas avenidas, la gente ya sabía qué hora era, porque ya no necesitaba reloj. Era tan exacto y tan preciso en su traslado que la gente se confiaba al paso de él. Entonces, estamos hablando de un alemán muy sistemático, de ahí que dicen que todos los alemanes, bueno, son muy sistemáticos y por algo son hasta fríos en sus expresiones. Bueno, si bien el racionalismo ha sido una corriente de pensamiento en las ciencias duras y exactas, debe predominar por sobre todas las cosas perceptibles que existieron diferentes tipos de racionalismo. Y efectivamente, bueno, pues hablamos de un racionalismo lógico, hablamos de un racionalismo psicológico, hablamos de un racionalismo filosófico e incluso podemos hablar de un racionalismo teológico. Quizá el que cause un poquito más de inquietud para ustedes sería el racionalismo teológico. Es decir, el racionalismo teológico propiamente viene siendo aquel que se opone a cualquier dogma. Ustedes saben que todas las religiones de alguna manera sustentan su conocimiento en el dogma. Entonces, el racionalismo dogmático propiamente es aquel racionalismo que en el fondo, perdón, el racionalismo teológico es aquel racionalismo que se opone al dogma. ¿Sí saben qué es un dogma?
No. Bueno, hay dos corrientes teológicas. Una corriente teológica es la corriente dogmática y la otra corriente teológica es la fundamentalista. Voy a definir qué es un dogma en ambas. Vamos con lo que es teología dogmática. La teología dogmática definiría el dogma como una verdad de fe que el hombre debe creer. Es decir, o crees, no hay más. En cambio, la teología fundamental hace una propuesta diferente, definiendo el dogma como una verdad de fe que el hombre necesita creer. Es decir, ya no lo obliga a creer. En este caso le da esa apertura a que sea una necesidad el creer y no una obligación. No sé si logro explicarme. Sí. Sí, entonces por eso el racionalismo, en este caso teológico, se opone al dogma. Es decir, no es el dogma el que viene a establecer la verdad de fe, sino el que viene a establecer la verdad de fe, pues es la experiencia misma del ser humano. Así lo establecería lo que sería el racionalismo. Ahora, este racionalismo, como les dije al principio, no tiene su origen con Descartes. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver que hay un racionalismo trascendente del cual nos habla Platón. ¿Puede alguien leer, por favor, la diapositiva? ¿En dónde, profe? Platón sostenía que... Listo. Racionalismo trascendente. Platón sostenía que el mundo de la experiencia estaba constantemente en cambio y movimiento, y que por estas razones no era posible confiar en ella. Los pensadores del racionalismo trascendente tomaron las ideas del Platón para llevar adelante esta variante dentro de la corriente filosófica del racionalismo. ¿Sigo? No. ¿Por qué se llama entonces racionalismo trascendente? ¿Por qué es un racionalismo trascendente? Porque puede cambiar la razón debido a que estamos en constante movimiento. Muy bien. ¿Es suficiente con eso o alguien tiene alguna duda? No, ninguna, profe. A ver, Mario, ¿lo escuchamos? A ver, por ahí Mario tiene y David tienen apagado su micrófono. Bueno, a mí sí me quedó claro, profe. ¿Sí me Muy bien. escucha, profe? Muy bien. Bueno, ¿Profe? Entonces, sí, adelante. Yo decía que tengo una idea vaga. Es lo que en un momento dado hace que tiempo y forma en un momento dado llegue a trascender cierto evento, cierta noticia, cierta situación. No sé si estoy en lo correcto. Sí, es decir, que el racionalismo trascendente es aquel que va más allá de la experiencia. No se queda Sí. con lo experimental, sino va más allá de la experiencia. Sí, es un poco lo que comentaba Kevin. O sea, Ok. esta forma de trascender es Perfecto. Sí, que muy bien. va más allá de la experiencia, lo que usted está diciendo, Mario. Hay experiencias en la vida que trascienden porque dejan una huella en la persona. Sí, así es. ¿Sí? Esto mismo le ayuda a usted en un momento a comenzar a ordenar o a hilar o a relacionar una situación con otra en base a una experiencia pasada. Sí, esa es Sí, entonces estamos hablando de la idea que yo tengo. No sé si... Sí, es correcto, Mario. Estaríamos hablando de un racionalismo trascendente.
Sí, profesor. Entonces podemos continuar con el racionalismo teológico. A ver, por ahí, no sé si puede David ayudarnos a Ok, leer. profe. Dice, Adelante, David. racionalismo teológico. Dentro de esta corriente se encontraba el aporte de San Agustín, quien considera que Dios era el espíritu indiscutible, que guiaba a toda la humanidad. ¿Qué es lo que entiende de esto, David? Perdón, profe. Pues que teológico, no entiendo muy bien, profe. A ver, alguien que ha leído el párrafo, que nos explique, por favor. Creo yo que el teológico nos indica que Dios es un todo y Él es quien nos va guiando, que o sea, lo que pasa es porque de esta manera ya tenía que pasar, por esto así ya, que de esta manera ya estaba previsto. Que como dicen que no puedes ser el dueño de tu futuro, sino que hay un plan de vida para ti, algo así. Entonces, ¿podemos decir que nuestra creencia es ciega o se puede racionalizar? O sea, nuestras creencias religiosas, ¿son creencias ciegas o se pueden razonar? Yo digo que se pueden razonar, ¿no, profe? Sí. En base a lo que dice San Agustín. No, Pues pues es que en base a lo que dice cada quien o la forma de pensar de cada quien, ¿no? A ver, explíqueme un poquito más eso, David. Me perdí poquito. yo creería que lo que plantea San Agustín es una idea errónea, ¿Por qué? porque pues como no es posible que esté sujeto a un plan, a que ya hay un porqué de por qué las consecuencias y el por qué estás donde estás y así. Pero San Agustín habla de un plan. Pues sí, porque ¿Cómo? dice que Dios guía a toda la humanidad, ¿no? Es como de una afirmación que hace él, ¿no? Como que él tiene su propia teología, pero nosotros tenemos nuestras propias teologías. Porque recordemos que no puede decir que Dios nos guía cuando se supone que dentro de esta religión Dios le dice al humano que él es un ser libre. No, entonces no creo que pueda plantear esto de por qué Dios nos está guiando, ¿no? Si Él nos plantea desde un momento en los inicios de la vida que el humano es un ser libre. Bueno, antes de proseguir, nada más hago la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por teología? No se escuchó. No se escucha, profesor. Pregunto nuevamente. ¿Qué se entiende por teología? Pues que es una ciencia que estudia a Dios. Es una ciencia que estudia a Dios. Sí, Entonces, ¿cada quien tiene su teología? sí. Me voy a permitir decirles que No es están que, equivocados. no es que sea una teología, una sola teología, sino que recordemos que hay muchas religiones. Y en Bueno, este una momento cosa, él está planteando la idea de la que es la religión que está pegando en la actualidad, ¿no? Porque recordemos que ellos están sometidos ante una religión y por eso es que él está planteando las ideas bajo esta religión que, pues, no sé, bien pudiera ser lo que es el catolicismo romano, ¿no? Porque no estamos planteándolo hacia otras religiones también. Por eso decimos que la teología es la ciencia que estudia las religiones, pero pues no exactamente se deba de hablar solamente de la religión católica. a ver, cuidado. La teología no estudia las religiones. No. Primero. La Segundo, teología. la teología no es el estudio de Dios. La teología
es aquella Dice que, ciencia. ah, Sí, perdón. escucho, adelante. No, bueno, yo aquí me pareció algo que es el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios, ¿no? Es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. En Está, relación con el ser profe. humano. En relación con el ser humano. Entonces no es el estudio de Dios, es el No, es del estudio humano y la relación que tiene con Dios. es de la relación, es decir, la teología se encarga de cómo nosotros nos relacionamos con el Creador. En ese sentido, Agustín llega a afirmar que Dios es un ser espiritual y entonces no puede haber una comunicación racional con Él como tal. Ahora, la razón nos ayuda para entender las cuestiones espirituales. Por ello nosotros no somos creyentes ciegos, no podemos creer a ciegas. Debe haber una experiencia en cada uno de nosotros, a su modo, a su estilo, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus características, pero todos tenemos una experiencia espiritual. En ese sentido, Agustín hace esta afirmación. Es decir, Dios tiene un plan. Ahora, Dios no nos determina. Quienes vamos a determinar somos nosotros. Ya en una obra que se llama Las Confesiones, una frase que a mí me parece muy acorde al momento: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios te ha creado libre. Entonces Dios no puede intervenir. Bueno, no interviene, pues sí puede, pero no interviene precisamente porque te hace libre, te ha creado libre. Ahora, tus decisiones correctas, pues te harán ver un futuro bueno. Tus decisiones incorrectas, pues puede ser que te lleven a malos resultados, pero no es Dios quien está determinando tu vida, es cada uno quien determina su vida. No sé si me explico, los confundo más. No, Sí, no, sí lo profesor. estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no hacemos nosotros nuestra teología. La teología estudia esa relación de los atributos divinos en relación a No la se criatura. oye. ¿No se escuchan? ¿Ya se Sí, escucha? Sí. Vuelvo a repetir. No se La escuchó teología, nada. a ver, un favor, apaguen sus micrófonos, a ver si me Profe, escucho. A ver, Kevin, por ahí desconecte su micrófono. Desactive más bien su micrófono. es que tiene interferencia, profe, yo no lo escucho. Pero ya A lo ver, voy a apagar. voy a quitar la interferencia. ¿Ya nos escucha la interferencia? No. Muy bien. Bueno, entonces les comentaba que no podemos decir que cada quien hace su teología. Vuelvo a repetir, la teología es el estudio de los atributos en relación a la criatura, es decir, cómo se relaciona la criatura con la divinidad. Porque acuérdense que a Dios no se le estudia. El que tiene que hacer este estudio es el ser humano en relación al ser trascendente, que es diferente. Por ese motivo, nuestra fe no podemos creer a ciegas, porque no somos personas ciegas. O sea, cada uno debe dar razón de su creer, por qué cree. Si no da razones por qué cree, pues entonces podríamos hablar que tiene una fe ciega. Es como decir a los que están casados o a los que están enamorados: ¿tú cómo puedes comprobar tu amor a una persona si no lo puedes hacer tangible? ¿Cómo podríamos hacer
ese amor real, ¿cómo podríamos demostrar ese amor? Comprobar que efectivamente sí es amor. Estamos hablando de una realidad que a veces no se puede comprobar. ¿Cómo podríamos hacerle? Con el paso del tiempo, Con el paso del tiempo. es la única forma, ¿no? Porque se va comprobando quién es quién. No puedes comprobar de un día para otro qué es el amor. Pero hay ocasiones en que este amor no es tangible. Es una cuestión sentimental. Y sin embargo, tenemos que creer en la otra persona. ¿Esto lo podemos razonar o no lo podemos razonar? Sí, esto lo podemos razonar, profesor, porque a través de, pues, del tiempo va uno conociendo a la persona y los sentimientos de una a otra persona se los está demostrando de una u otra forma. Entonces, ahí es cuando van caminando a través del tiempo y van ahora sí que demostrándose uno al otro la confianza, el sentir que la persona está junto a él en todo momento, en las buenas, en las malas, eh, el tener ahora sí como dicen un detalle, el poder convivir con esa persona, son, vaya, varios puntos, pero a la larga ahora sí como dicen, va uno caminando a través del tiempo, le va demostrando ahora sí como dicen, pues los sentimientos. Entonces, esta demostración es a través de signos. Y sin embargo, antes de realizar estos signos o de palpar estos signos, la persona tiene una confianza. Y esa confianza tiene que ser razonada. O sea, no vamos a creer en el amor nada más a tontas y a locas. Es decir, nosotros razonamos a través de estos signos si lo que sentimos es real o si lo que nos están tratando de demostrar es real o es irreal. Pero necesitamos signos. Y esto no es razonable, o sea, no es razonable, pues. La cuestión amorosa no es una cuestión racional. E incluso no se dense cuenta que muchas veces gran parte de la sociedad, amigos, familia, parientes, a veces se oponen a las relaciones que llevamos nosotros. Y sin embargo, nosotros creemos a veces, pareciera ciegamente en la otra persona, cuando todos nos pueden decir, pues que no, que estamos equivocados. Y sin embargo, creemos. Ha de ser porque lo vieron con algún amante en la calle, profe. Bueno, pues puede obedecer a muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que de alguna manera tenemos que racionalizar o razonar el porqué de nuestra actitud o de nuestra decisión. Entonces, sí cabe la parte teológica. Sí. Bueno, entonces pasamos al siguiente, que es el racionalismo inmanente. ¿Algún otro lector? Karina. ¿Dónde, profe? Racionalismo inmanente. Inmanente. Lo tengo perdido. Sí. Racionalismo inmanente. Aquí se ubicaba el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. Que ya lo explicamos. Y el último. Racionalismo lógico. Lógico. Sostenían que el pensamiento es la única fuente posible de conocimiento. ¿Qué es la lógica? Bueno, la lógica es aquella rama de la filosofía que sostiene la congruencia. Es decir, debe haber una relación muy estrecha entre la idea, el objeto y la realidad para que sea lógico. Vuelvo a repetir, el racionalismo lógico es aquel que tiene una idea muy estrecha entre la idea, el objeto y la realidad. Eso es lo que sostiene el racionalismo lógico. Sí. Y en la realidad, bueno, le llamamos congruencia,
lo que pienso, lo que digo con lo que hago, tiene que haber una relación muy estrecha para hablar de congruencia y estaríamos hablando de racionalismo lógico. ¿Alguna Pues duda sí, aquí? no, profe, todo claro. Todo claro, profe. Muy bien, profe. Pasamos a la siguiente. Hay interferencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. ¿Algún lector? ¿Algún lector? Adelante. Racionalismo de Kant. El racionalismo, de latín ratio, razón, entendimiento, sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento y la razón. Esto quiere decir que a través del pensamiento y la razón se llega al conocimiento y ésta posee necesidades lógicas y validez universal. A ver, explíquelo, ¿cómo lo entiende? Que la razón sea una razón que cualquier persona o mayoría puede evidenciar y comprobar. Es correcto, esto es lo que dice Kant, lo mismo que usted decía. O sea, no podemos hablar solamente de un racionalismo y de un empirismo. Se requiere esta propuesta de Kant. A ver, por aquí el tiempo creo que nos quedan 2 minutillos. Les voy a pedir de favor que registren sus asistencias en la plataforma con primero apellido paterno, apellido materno y nombre. Y sus tareas también, por favor, acuérdense que hay que entregarlas con título, el tema que estamos tratando de la tarea. Yo no puedo escribir en computadora, profe. ¿No puede escribir en computadora? No, los hago a mano. Bueno, aunque los haga a mano, le voy a pedir de favor que le ponga el título a la tarea, le ponga Sí. su nombre, la fecha de entrega y al final de todo el desarrollo le ponga la bibliografía, la fuente de Sí, donde profe. extrajo esa información. Sí, por favor, todas las tareas. Sí, Y las suban en tiempo y en forma para poder calificarlas, porque hay ocasiones Sí, profe. en que suben sus tareas después de tiempo y el sistema no se las captura como tareas. sí. Hago esta aclaración porque algunos no entregaron en tiempo y entonces sus tareas no están completas. Es decir, sí entregaron todas, pero las entregaron fuera de tiempo. Entonces el sistema no las registra. Por favor, les encargo eso. Hackeé el Profesor. sistema, profe. Bueno, el sistema de Moodle no captura las tareas tardías y nada más por ahí señala que hubo tarea, pero no la registra. Pero usted Ok. regístrelas. Haga ¿Y el cómo paro. en ese caso, ¿cómo se basa usted, profe? Bueno, acuérdense que una parte es participación y la otra son tareas. Pero usted es el chido, ¿no? Usted pasa las calificaciones a la escuela. Usted recíbanos la tarea. Ahí les encargo, Kevin. Es que a veces está complicado, profe, porque yo he tenido que tomar ya 2 trabajos en la mañana y en la tarde. Bueno, ayúdenme en la medida de